Pero sí que es verdad que muchas de esas personas que nos conocimos en ese momento continuamos teniendo muy buena relación. Algunos siguen haciendo el podcasting por amor al arte y disfrutando de esa afición, y otros nos hemos profesionalizado. Y yo reivindico mucho estos perfiles porque es verdad que ahora estamos en un momento en que hay un montón de gente que hace podcast, o entre comillas lo que es un podcast o no, que eso es el debate que tenemos ahora en estos días, ¿no? Pero muchos son a lo mejor agencias de talentos, o son productoras de audiovisual, o son, no sé, antes casi que nos quejábamos entre comillas del que venía de radio pura, y ahora casi que ese es el más amigo, porque es que ahora todo el mundo se supone que hace podcast. Yo he visto compañías de teatro que dicen que hacen podcast, o sea, lo que tú quieras. Entonces yo reivindico mucho esos perfiles que venimos del podcast de verdad. O sea, en Ecos nosotros siempre decimos eso, somos una productora de podcast, pero que somos de podcast, no hemos abierto una pestañita en nuestra web diciendo que ahora hacemos podcast, ¿no? Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce. Y yo soy Mayra Ortiz. Y estás escuchando ¿Qué está pasando en el podcasting? El podcast oficial de Tropical Podcasting. Tropical Podcasting es un newsletter semanal que junto a ¿Qué está pasando en el podcasting? Te brinda un vistazo a la industria de los podcasts para mantenerte al día. Puedes suscribirte al newsletter en tropicalpodcasting.com y seguir este podcast donde sea que los consumas. Mayra, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Aquí gozando del hecho de que el sol está afuera y la temperatura no está bajando tanto durante el día. Llegó Spring. Spring Sprung. Llegó la primavera, por las mañanas está frito, y estaba 30 y pico, 34 grados por la mañana, pero ya durante el día va a subir a casi 70, así es que yo estoy como que súper feliz. Sí, ahora solamente necesitas un light jacket, ¿verdad? Como que un jacketcito por encima. Es lo mejor, no tengo que estar ahí envuelta como un pastel, la mejor cosa que me puede pasar. Y puedo empezar a dejar de usar mi lámpara de terapia, porque yo de verdad que cuando no hay luz por mucho tiempo, que empieza a oscurecer temprano, me da un bajón de ánimo heavy. Así es que uso mi lamparita de terapia cada mañana. Que, fíjate, yo nunca usé eso cuando estaba en Washington. Pero era que tampoco podía, pues estaba dentro de un barco de metal. No era como que ahí las luces esas en mi cara ahí, como que era, eso era suficiente para levantarme y decirme, ahí está el sol. No, sí, yo desde que me mudé a Estados Unidos, ahí es que de verdad he sentido ese cambio. Soy hija caribeña, ¿qué te puedo decir? Sí, no. Necesito el sol y el salito. Es necesario. Mira, en este episodio vamos a estar hablando de no uno, no dos, 3 reportes de consumo de podcast. 3. Esto es bien interesante, un montón de números bien interesantes. También vamos a hablar sobre el podcasting que empezó de medios rebeldes a uno controlado por grandes empresas, y unos trucos ahí, unos trucos y unos mitos que Mayra no está muy de acuerdo con ellos. No está muy de acuerdo con ellos. Recuerda que todo esto que vamos a estar hablando es parte de la edición de esta semana de Tropical Podcasting. Así que usted puede entrar a tropicalpodcasting.com, suscribirse, le llega el newsletter y después escucha este podcast y nos escucha a nosotros aquí hablando. Y también va a escuchar a nuestra invitada, María Santoja, que es la mujer haciendo cosas cool en el podcasting, que nos va a hablar de su trayectoria, de sus proyectos, y también nos va a contestar ¿qué es un podcast? La pregunta de los 64,000 chavitos. Sí mismo es. Bueno, vamos a empezar a hablar de los estudios que están bien interesantes. El primer estudio que pusiste en el newsletter es que la mayoría de los estadounidenses consumen podcasts. Háblame un poquito más, eso fue de Edison Research, ¿verdad? Eso, así mismo, es el Infinite Dial, que es un reporte bien grande, que lo llevan haciendo 27 años, y además fue un estudio con Audacity, como los Media y SiriusXM Media, y exacto, hicieron un sample bastante grande. El Infinite Dial siempre tiene un sample de encuestado bastante grande alrededor de Estados Unidos, y encontró que 158 millones de estadounidenses, o el 55% de 12 años o más, han consumido un podcast en el último mes. Que eso pues nos lleva a la pregunta de verdad si ahora de verdad el podcast es mainstream. Llegó de esa manera de que todo el mundo es que sabe lo que es un podcast. Una de las cosas que encontraron también es que el 85% de 12 años o más conoce el término de podcasting. Y en el 2017 era un 60%. O sea que estamos viendo un reconocimiento, exacto, ¿no? De reconocimiento de lo que es el término, de lo que es la palabra.
Y eso yo creo que también hace más importante entonces esta conversación, esa pregunta de qué es un podcast, porque va a depender de cada persona, ¿no? O sea, Que de hecho, Sara, una pregunta que te quería hacer es que si este estudio fue basado en podcast como audio o podcast como video, como las vertientes del podcast. Sí. ¿Tienes idea? La primera vez que se pregunta si estás viendo o estás escuchando podcast. Oh, O sea, este es el primer año que se hace esa pregunta. 48% dice que escucharon un podcast en el último mes y 37% dice que vieron un podcast. So, todavía el audio está como líder, pero tampoco es que está, es básicamente 10% de ventaja. No, o sea, están ahí cerquita los dos, no es una diferencia demasiado grande. Interesante. Pero uno de los puntos que más me llamó la atención es el reach que está teniendo los podcasts, que es el mismo de la televisión en el demográfico de 18 a 34, que el demográfico de 18 a 34 siempre siempre se le reconoce como el más importante, porque es verdad como que la gente que está más activa en los medios, pues son más jóvenes y pues tienen quizá lo que se le llama el disposable income, ¿no? Dinero para comprar diferentes cosas que no necesariamente son necesidades, y pues ahí es que la publicidad quiere estar, ¿verdad? Al frente de ese demográfico. Y que el reach de los podcasts sea igual que el de la televisión, para mí es bien interesante eso, es un 52%. Porque pues, mucha gente ya de la misma edad de nosotros no consume la televisión de la misma manera que lo consumíamos cuando éramos más pequeños, porque un paquete de cable que te da 250 canales, cuando en realidad maybe solamente quieres ver de esos 250 3, qué sé yo, 5, te cuesta lo mismo que un streaming service, te cuesta lo mismo con Disney Plus que un Hulu, ¿entendés? Como que al final del día no vale la pena. Que ya pues la gente está yendo a otro tipo de entretenimiento para pasar el rato. Y ahí es que vemos, obviamente, pues, el liderazgo de YouTube en todo esto y cómo la gente está viendo YouTube desde su casa y en los televisores y desde la sala. Y pues eso es algo que va a empezar a ser la misma conversación como que la radio versus el podcast. Como que no, que el podcast le va a pasar por encima de la radio. No, o sea, eso no va a pasar. Y tampoco, hay gente que todavía va a seguir. Claro, o sea, y tampoco es como que el podcast le va a pasar a la televisión, porque vemos como todavía eventos grandes, o sea, los eventos deportivos, qué sé yo, debates políticos, cosas así, todavía eso tiene un montón de audiencia de televisión. Que esa gente no se va a ir, esa gente no va a dejar. No, el streaming es lo que yo creo que está acaparando más esa parte de la tele, ¿no? O sea, ahora tienes eventos grandes deportivos que están empezando a hacer en streaming, ¿no? Netflix se está metiendo a eso, Max se está metiendo a eso, YouTube también, así es que eso yo lo veo más que ahora mismo como que el podcast vaya a desbancar la televisión. No creo que eso vaya a pasar. La televisión tiene que pelear más con el streaming ahora que otras cosas. Pero sí, este reporte tiene un montón de cosas más. Aquí estaríamos 2 horas hablando de todo esto, de todo lo que tiene. Es muy largo. Yo decidí que no iba a seguir leyendo. Pero usted puede ir a tropicalpodcasting.com y entrar a la última edición, y ahí pues puede ver un análisis del informe completo si desea. Que no, una nota. No es que no lo vaya a leer, lo voy a leer porque definitivamente esto es algo que le tengo que presentar a clientes y para poder dar información con datos. Claro. Pero esta mañana dije, ay, no, yo no puedo leer todo esto. Es muy temprano para leer tantos números. El café todavía no iba por la mitad. Hay un punto que encontré bien interesante, que es que el 71% de las mujeres consumidoras mensuales de podcast también lo consumieron en la última semana, lo que quiere decir que es frecuente, no es como que lo escucharon en el mes y siguieron, sino que somos asiduas, porque me incluyo en eso. Sí, y esto va acorde con los otros reportes que han salido de que las mujeres cada vez más están aumentando el consumo del podcast, y no solamente eso, que es más
constante, ¿no? Como ahí dice, o sea, escucharon o sea, la pregunta específica para el reporte es si escuchaste o viste, ¿verdad? Escuchaste o viste un podcast en el último mes, pero también le preguntan si lo escuchaste en la última semana, y esto se hizo hace poco. Porque ahí yo tengo la duda de si ese 71%, eso está dividido entre vídeo y audio, ¿verdad? No, es un 71% que no te dice que es que lo escucharon, sino que es podcast, sea vídeo o audio. Entiendo que está entre los dos, exacto, que está incluyendo, está viendo y escuchando. Okay. No, lo pregunto por el interés, ¿no? De saber cómo que... Y también las edades me interesaría. Lo dice, lo debe decir. Mira, yo haciéndole... Me estoy copiando. Julio, cuéntame para hacer el examen. No, fíjate, no dice exactamente cuál es la edad. Yo creo que está cogiendo, ¿verdad? La población general. Pero sí, o sea, se está viendo, mira, qué sé yo, 20, 21, 64, 64, 69, 71, 71, o sea, las mujeres siguen cada vez más, escuchando cada vez más, aún, ¿verdad? Con este sentido de que el podcasting está dominado por hombres y como que tú entras ¿verdad? A los charts y de 10 ves una mujer. Pues como quiera, las mujeres están encontrando contenido que resuena con ellos. Y esto es bien importante para las marcas, porque las marcas usualmente a quien quieren, ¿verdad? A quien quieren target, a quien le quieren llegar, es a las mujeres, porque la mujer es quien corre la casa y necesita los productos y necesita otras cosas. Y pues por eso muchas marcas de estas quieren ponerse al frente de estas mujeres para llegar a esa audiencia. Así que si usted está escuchando y es parte, ¿verdad? Tiene un budget, pues ya sabe que hay que considerar el consumo de las mujeres. Llame, que le podemos ayudar. Entonces, otro reporte de los que estuviste analizando habla de la generación Z. Y este está bien interesante, que quiero que profundicemos más en este. Porque hablamos de esto en otro de los episodios de un reporte que se hizo y fue con una población, no, una medida un poco más corta. Fueron creo que 100, solamente 100 personas que se entrevistaron, ¿no? Y acá ya son más. Y hay un desfase de información del uno y el otro. Así es que cuéntame de qué se trata ese informe. Este reporte es el State of Video Podcasting 2025 de Coleman Insights y Amplify Media. Y ellos dicen que este reporte está ofreciendo una visión más clara de cómo la generación Z está cambiando, ¿verdad? Los hábitos y cómo están escuchando o viendo o consumiendo, mejor dicho, los podcasts. Y van a presentarlo en su totalidad, como que completo el reporte, en Podcast Movement, que eso es ya mismito, en unos próximos días. Pero es de 1,000 personas que este estudio, porque obviamente no habla solamente de la generación Z, pero ellos para darle el teaser, ¿no? Pues sacan la información de generación Z solamente. Pero un estudio de 1,000 personas con un sample de 1,000 personas y una muestra de 307 participantes que son Gen Z, ¿verdad? De generación Z. Y eso sí encontró que el 31% prefiere el audio y a veces video, y el 30% prefiere video y a veces audio. O sea que está dividido. Está prácticamente dividido. Igual lo que vemos es que, o sea, están consumiendo las dos cosas también. O sea, están consumiendo video que audio. Como tú dices, mencionamos un reportaje hace unas cuantas semanas de otro reporte, ¿verdad? Que decía que la generación Z estaba escuchando audio súper brutal y prácticamente no estaba viendo video. Pero eso sale a relucir. James Critland del newsletter Podnews estaba hablando de esto, que ese reporte específico estaba más en la muestra de personas que entrevistaron, eran fanáticos de la audioficción. Y pues la audioficción obviamente pues la mayor es audio, no hay video para eso. Sí. O sea, pues como él dice, o sea, la audioficción en video no es podcast, es Netflix. Eso es lo que dice James. Exacto. Pero pues, o sea, por eso, obviamente, todos estos participantes de Generación Z están diciendo, sí, yo escucho más audio. Es por eso, porque, o sea, ese tipo de contenido de audioficción se consume mejor de esa manera.
Lo que este reporte nos está diciendo es que la generación Z no está yéndose más por un lado que el otro, que un día escuchan y otro día ven y no les molesta. Ya, lo que demuestra aún más que hay que coger con pinzas, hay que agarrar con pinzas la información que sale de los estudios y ver cómo lo estás leyendo, ¿no? O sea, qué te están diciendo y realmente los puntos entre medio, ver entre las líneas, Claro. qué es lo que están diciendo, porque no necesariamente te lo están vendiendo como te lo están vendiendo para que tú pues, veas unos resultados que tal vez necesariamente no son. Y esto también va, o sea, mira, 158 millones de estadounidenses, ¿verdad? Dijo el Infinite Dial que consumen podcast. ¿Qué dijo YouTube hace un par de semanas? Que 1 billón de usuarios vieron podcasts en YouTube. 1 billón, pero 1.000 millones, ajá. Y en Estados Unidos 150, o sea, ¿cuántas veces entonces, cuántos plays estos 158 millones de estadounidenses le dieron? O sea, que hay que, como tú dices, ver entre líneas, ver entre líneas y analizar un poquito más y decir, ok, ese número se ve bien, pero ¿de dónde sale ese número? ¿Cómo sacan ese número? Sí, eso es algo que yo creo que te lo decía, que me lo enseñó muy bien mi esposo y compañero, que él hace investigación, él hace investigaciones a cada rato y él fue de los que me enseñó a cómo leer realmente los papers y las investigaciones, no es como que, mira, a ver, pregúntate esto y esto otro porque no es realmente lo que te están diciendo ahí. Lee bien cómo te lo están diciendo, es como que, claro, y siempre, sí, y siempre es importante ver cuando salen estos estudios cómo es la muestra, o sea, cómo es la muestra, de dónde sale la muestra, cuándo fue la muestra también, o sea, cuándo se hicieron esto, cuándo se hicieron los estudios, cómo le llegan a la gente y hacerse las preguntas a uno mismo, ¿verdad? Para eso estamos aquí, para decir, espérate, ¿verdad? Esto... Sí. Para discutirlo, que de hecho, uno que tal vez no, yo lo encuentro más cercano, ¿no? Por la cuestión de habla hispana. Hubo uno también que hicieron en México, otro de estos análisis que hicieron en México, que es la relevancia del podcast en México en 2025. Cuéntame un poquito, pero está también bien interesante. Sí, este es un estudio de Acast allá en México junto con la compañía GWI y ellos querían analizar, ¿verdad?, cómo el consumo de los podcasts está entrando a la vida, ¿verdad?, al day-to-day de los mexicanos allá. Y pues se dieron cuenta de que el podcast está bien adentrado a la vida cotidiana y que pues obviamente esto es bien importante para las marcas también que están allá. 68% considera los podcasts como parte esencial de su rutina diaria. O sea, parte esencial. Obviamente esta gente está escuchando podcasts cuando están en el tapón, ¿verdad? De camino al trabajo o regresando a la casa o en el tren. 42% de consumidores planea aumentar su consumo de podcast. Y esto no lo puse, pero la otra parte de este punto es que solo 17% planea aumentar su consumo de radio. Y ahí sí que entonces, esto es verdad, como hablábamos ahorita, la radio versus el podcasting o el podcasting versus televisión. Y viendo de un país tan grande como México, ¿verdad? Que mucha gente pues tiene que moverse, donde hay aplicaciones de radio y que la gente esté prefiriendo los podcasts. Pues es bien importante definir eso y que las marcas y gente como nosotros sepamos eso, porque nos está diciendo hacia dónde se está moviendo la población. Claro, que no quiere decir eso que vaya a morir la radio. No, claro. Ni nada por el estilo, venga, o sea... hay quienes la consumen y de hecho, o sea, yo creo que hemos sido más testigos de eso y yo me he dado cuenta por ser alguien que hace streaming de absolutamente todo. Sí, porque yo no pago cable desde 2010, 2012. Yo no uso televisión así, lo que hago es streaming. Pero a lo que iba con esto es que por ejemplo, en situaciones como las que vivimos en el huracán María, donde no había internet, pues de repente radio es esa compañera que te va a mantener informada siempre. Así es que aunque se caigan las antenas, siempre va a haber un ingeniero, siempre va a haber un ingeniero de sonido que va a estar bregando con eso y va a mantener, para que te mantengan informado. Así es que para mí, radio, yo no sé si es porque soy una
amantes de la antigüedad en cierto sentido, pero para mí radio, y ahí fue que empezó mi carrera, eso para mí en radio Claro. no va a morir nunca. Totalmente de acuerdo, porque la radio, pues, se le ve con ahora, ¿verdad? Como que, pues, ¿para qué voy a escuchar un programa? Pero tengo que estar en el carro, tengo que estar en una oficina o lo que sea a la hora que ellos quieren y escuchar los anuncios, después escuchar la música cuando puedo, entonces, o escuchar temas que no me interesan, cuando de repente, ¿verdad? Pues puedo como que escuchar lo que me dé la gana vía mi teléfono, a demanda. O qué sé yo, la radio AM aquí, por lo menos aquí en Puerto Rico, por lo que está llena de política, o sea, todos lados es política. Sí. Pues entonces, política o religión. Una de las dos. Ajá, y si te quieres desconectar de eso totalmente, pues tú escoges tu teléfono, pero, sí. y lo hemos visto, o sea, yo lo experimenté así durante el huracán María. O sea, yo encontré una radio, era una estación que era la única que se escuchaba en el sur de Puerto Rico en ese momento, era de Guayanilla, y ahí pude escuchar Radio que Yo. alguien, yo creo que fue Radio Yo. Radio Yo. No, de verdad, yo no me acuerdo. Pero ahí yo pude escuchar que mi urbanización, en el área donde yo vivo, en el norte, porque yo, ¿verdad? Me fui para el sur a pasar el huracán, que estaba totalmente inundada. Y entonces, porque alguien llamó y dijo, mira, yo estoy aquí y aquí todo esto está inundado. Y es como que, ok, pues ya yo sé por lo menos, y así, pero eso fue justo después del huracán. Y lo hemos visto, igual, vimos gente que mencionó lo mismo en Valencia hace poco, cuando las lluvias bien exageradas que hubo y las tormentas. El huracán que hubo en Australia los otros días, que le voló la cabeza a un montón de gente, porque pues ellos no pasan huracanes allá. Y se dieron cuenta de que se fue la luz, se fue el internet, pero la radio todavía está bien. O sea que eso es lo que pasa, que cuando no está ese tipo de comunicación, la radio siempre está ahí porque pues no necesita un radio, batería y ya, y por ahí sale. Pero cuando es en cuestión de entretenimiento, Cierto. pues ahí es distinto. Ahí es como que, pues, o sea, quiero escuchar a esta gente que en verdad no me interesa, hablando de cosas que ya vi, porque están hablando de cosas que salen en redes sociales y pues ya las vi yo mismo, o en verdad no me interesan, o quiero escuchar a esta gente peleando por política, o sea, yo le veo más, o sea, siempre, y es raro que aquí en Puerto Rico no sea tanto, pero ya me imagino que, o sea, en México y en España y en otros lugares es más, el deporte. O sea, tú escuchas radio para escuchar opiniones de deporte y escuchar los juegos. Tengo que admitir que no hay comentaristas mejores que los comentaristas de radio. Los comentaristas de deporte de radio. O sea, me quito el sombrero porque puedo estar viendo el partido, lo que sea, lo estoy viendo mientras están hablando. Son muy buenos, tengo que decirlo. Y otra cosa también importante de este estudio que hizo ACAST allá en México es que el 69% de oyentes se siente parte de una comunidad, y cuando se trata de la generación Z, la cifra sube a 71%. Toma. O sea, esos son números bien altos de gente que está creando una relación, ¿verdad? Una conexión bien fuerte con sus podcasts favoritos. Oh, eso es súper importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y es lo que siempre decimos, esa conexión, ¿no? Cuando se crea esa conexión con la audiencia, es como te empiezas a sentir relacionado, te empiezas a sentir como que, claro, tú también escuchas tal podcast, a mí me encanta, ese reconocimiento de tú escuchas eso que yo escucho, es mágico, es un punto bien nítido. Somos amigos. Somos amigos, aunque no sepa quién tú eres, somos amigos porque tú escuchas ese programa que yo escucho. Y entonces, muchas veces eso pasa también con gente que crearon sus podcasts como a estilo guerrilla, ¿no? O sea, que no necesariamente son súper producidos. Y aquí alguien dice que el podcasting es el medio rebelde por excelencia, que fue controlado por las grandes empresas ahora. Cuéntanos un poquito más de eso. Sí, eso es una opinión bien fuerte de Cory Martin. Estaba escribiendo para The Conversation. Y sí, él está diciendo que el podcasting era, versátil, un medio rebelde, que cualquiera con un micrófono podía hablar, ¿verdad? Dar sus ideas, expresarse, voces diversas, voces independientes. Y de repente se ha ido pasando a otra industria controlada por los intereses corporativos y los grandes intereses y el dinero grande. Que lo estábamos hablando antes de empezar a grabar.
le ha pasado lo mismo que le pasó al internet, ¿no? O sea, que cuando Ujú. hay mucha audiencia, hay mucha gente aquí pendiente, es gratis de repente, y pues los grandes intereses y la publicidad mayormente, pues dice, pues espérate, pues yo me quiero meter aquí, quiero poner chavitos aquí, y pues ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Que los grandes presupuestos, él dice, los presupuestos y las celebridades, pues están atrayendo esas audiencias, y eso es lo que hace es que entonces estas grandes corporaciones que tienen dinero para darle, ¿verdad? Darle podcasts a los Conan O'Brien de la vida y la Ujú. Amy Poehler de la vida, pues entonces, pues como que, ¿verdad? Nada malo con ellos, pero es como que, o sea, ellos son, ¿verdad? Como que ese punto. Y entonces, pues, están cogiendo toda esa audiencia, un montón de gente está escuchándola y eso es lo que hace es que la gente más de abajo, los independientes, pues, tengan que estar peleándose entre Sufrimos. ellos, peleando entre ellos por un cantito. Y en lo que él dice, el quote es bien interesante. Él dice, el resultado es un círculo vicioso en el que la atención y el poder publicitario se alimentan mutuamente, dificultando aún más que las voces independientes se abran paso. Con el tiempo, este círculo de retroalimentación puede conducir a una menor diversidad de contenido y a una mayor polarización, que es exactamente lo que está pasando. O sea, ahora vimos cómo en esta semana sale que una de las ex Fox News, una de las ex reporteras de Fox News que la votaron, ahora empezó un podcast como de ella y ahora creó un network que va a ser específicamente de voces conservadoras y de derecha o de derecha hasta extrema, ¿verdad? Porque a veces se Ok. mandan. Y pues como que pues, ahí pues estás viendo que va a acoplar un montón de gente. Entonces, hasta el mismo podcaster independiente de derecha extrema conservadora se va a ver afectado. Porque la gente es como que, espérate, no le voy a dar tanto tiempo a esta persona, me voy a ir más con ella que estaba en Sí. televisión y la conozco y toda la cosa. Y yo creo que ahí es que radica el hecho de que uno empiece como que a buscar más de esa gente independiente, que muchos tienen Ujú, contenido buenísimo, ¿no? Y no claro. necesariamente irse por estas grandes nombres que están saliendo. Y de hecho, me acuerdo de esto. Si no sé si lo has escuchado, hay 2 episodios de The Daily, del New York Times. Yo sé que estoy Ujú. hablando de una gran empresa, pero es que The Daily es The Daily. The Daily de New York Times hacen un análisis espectacular de cómo cómo desde con Trump han cambiado los medios, en Mm, especial la importancia que tuvieron los podcasts ujú, en en el momento de las elecciones, ¿no? Y el hecho de que él fuera, y son todos estos podcasts que son más así, estilo MAGA. Para quien ujú. nos está escuchando que no sabe lo que es MAGA, Make America Great Again, la gente de MAGA, por sus siglas, ¿no? Son mayormente los que están llevando estos podcasts y cómo Sí. cambió de repente el acercamiento y todo lo que conlleva. Eso ya es un tema más político que voy a reservar, no voy a hablar más de eso, pero el análisis está bien interesante. Y eso es lo que dice Cory también, que una de las cosas que deberíamos hacer entonces es obviar lo que el algoritmo nos está diciendo, porque el algoritmo nos va a enseñar lo que nos gusta, como quiera, Ujú, y buscar, o sea, hacer el esfuerzo, tomar la decisión consciente de decir, espérate, voy a buscar otra cosa, una voz distinta, algo independiente, porque es como tú, o sea, hay un montón de podcasts allá afuera que tienen contenido interesante ujú. y te pueden abrir la mente y ayudar con, ¿verdad? Con diferentes perspectivas y no quedarte en el echo chamber, ¿verdad? Que dicen de escuchar Ujú. solamente de lo que me gusta. Que yo sé que a veces pues, es seguro, pues tú escuchas lo que tú escuchas y no te desvías mucho porque quizás no quieres escuchar cosas que te molesten o te ofendan o te afecten, porque, ¿verdad? Puedes escuchar algo que sea fuerte, qué sé yo. Sí. Pero a veces, ¿verdad? Podemos como que buscar diferentes historias y intentar darle ese apoyo también al podcaster independiente. Y aquí es donde entran los newsletters y entran recomendaciones y entran como que diferentes plataformas que te ayudan a encontrar este tipo de contenido, ¿verdad? Que quizás las plataformas no te lo van a poner de frente. Así es que si no te has suscrito, suscríbete, porque aquí también te lo decimos, te lo ponemos ahí al frente Exacto. para que lo tengas. Bueno, y en este episodio de ¿Qué está pasando en el podcasting? Tenemos a una mujer haciendo cosas cool en el podcasting y es nada más y nada menos que María Santoja. Ella nos va a contar sobre su trayectoria,
en el podcasting, sobre sus proyectos, Ecos Media, Podwoman, y también nos va a contestar que es un podcast, así que vamos a escucharlo. Nos acompaña María Santoja, que es productora de podcast y fundadora de Ecos Media. María, un placer tenerte aquí en el podcast. Un placer. Os estoy escuchando desde ya hace unas cuantas semanas, que tampoco lleváis muchos episodios, pero me habéis enganchado, así que súper contenta de que me hayáis invitado a charlar con vosotros de podcasting. ¡Ay, qué emoción! Súper emocionante. Eso nos llena un montón de alegría. María, tú empezaste en el podcasting en el 2013. ¿Cómo fue ese, o sea, cómo tú descubres los podcasts y dices, ¿sabes qué? Esto es algo que yo quiero hacer profesionalmente? Pues realmente lo descubro como creo que lo descubrimos mucha gente en aquel momento, que por lo menos aquí en España no era algo conocido, y accedíamos por el contenido, porque teníamos un interés. En mi caso era el cine y las series de televisión, entonces intentando buscar programas de radio de estos que se emitían el fin de semana a las 3 de la mañana, que era un horario que no podía escuchar, pues en la aplicación, yo era usuaria de Mac en aquel momento, estaba la aplicación iTunes y dije, ostras, mira, puedo escuchar este programa de radio que me interesa y no puedo escuchar cuando lo emiten. Empecé así, de repente dije, uy, si aquí hay otras cosas que parece que es personas que hacen programas de temas súper específicos en su casa, ¿qué es esto? Y entonces empecé a descubrir contenido y casi que fue en paralelo empezar a ser oyente y hacer podcast, porque casi a la vez mi compañero en el podcast en el que yo empecé, en Fans Fiction, Richie, me dijo, ¿podríamos hacer algo de radio por internet? Porque es que no sabíamos ni qué era podcast. Y casi que es que fueron a lo mejor 2-3 meses de diferencia que yo empecé a escuchar podcast. Uno de los que empecé a escuchar, además, curiosamente, sin saberlo, eran de aquí de mi ciudad, de Alicante. Fui a un evento que ellos hacían de revisión de mejores películas del año y entonces les dije, bueno, ¿cómo hacéis vosotros esto? ¿No? Y ellos tampoco sabían que hacían podcast, también te lo digo. Y lo hacían en una radio universitaria que les cedían el espacio. Y como nosotros no teníamos ni idea, dijimos, pues vamos a presentarnos allí a ver si nos dejan. Y sí, efectivamente, empezamos en Artegalia, que es una radio que aquí en mi ciudad pues hizo que mucha gente empezáramos porque realmente tenías como el sitio, te reservabas una hora, ellos te explicaban cómo subir a iVoox, te dejaban allí los micros, la mesa de mezclas y tirabas. Entonces el primer año empezamos así y ya al siguiente ya nos compramos equipo para hacerlo en casa porque, bueno, pues así teníamos más flexibilidad horaria, ¿no? Que bueno, era una ventaja, aunque también te digo que el tener como la obligación de tener que ir a una hora sí o sí, era muy interesante, creo que nos hacía ser más consistentes. Y fue un poco así, ya te digo, de empezar a hacer radio online o no sabíamos qué y a escuchar casi un poco a la vez en paralelo. Pues unos inconscientes, básicamente. No, yo creo que está chulísimo, es un acercamiento bien nítido. A mí me pasó bastante similar, fue como que de repente, ¿qué es esto que yo puedo escuchar así a demanda? Wow, Claro. esto está bien interesante, ¿no? Que está bien chulo. Sí. Lo que dices de que les ceden el espacio, ¿verdad? Y dicen como que pues separas la hora, para mí eso es una buena manera de empezar también, porque no empiezas con cualquier micrófono y tú con un micrófono distinto al otro y qué sé yo, o de diferente calidad, sino todo el mundo está en ese espacio que está tratado exactamente para eso. Y pues una vez se empieza a escuchar cool, se escucha bien y tú dices como que, espérate, esto me gusta, ¿verdad? O sea, Bueno, a ver, tampoco he escuchado muy bien porque el equipo tenía ya muchas batallas pegadas, pero bueno, sí que fue muy fácil porque es verdad que ahora ya en Amazon tienes micros USB, hay muchísima información online, pero en 2013 es que no había mucha cosa. sí, no, había que... Ha cambiado muchísimo en ese sentido. Entonces, para personas que a lo mejor no son tan tecnológicas o bueno, ya a la fuerza Orcan ya me he hecho mucho más tecnológica, pero en aquel momento quizá eso me hizo pues pasar ese miedo y empezar a grabar. Y entonces, ¿cuándo es que tú fundas Ecos Media? Pues Ecos Media la fundamos en el 2020.
Realmente las 3 personas que fundamos Ecosmedia, Francis Arrabal, Miguel Pastor y yo, ya nos conocíamos de otros proyectos y de los podcasts. Bueno, éramos amigos del podcasting amateur y después trabajamos en un proyecto conjunto que era Fuera de Series, que empezó siendo un podcast y se convirtió en un medio especializado de series de televisión. Y yo allí llevaba la parte de podcasting. Y bueno, nosotros trabajábamos muy bien juntos y queríamos, bueno, vimos la oportunidad también cuando llegó Podimo a España de empezar a hacer una productora, ¿no? Realmente salió más porque teníamos un proyecto y dijimos, bueno, vamos a formalizar esto y a ver qué pasa, ¿no? En aquel momento en que empezaba un poco a ver ya algo de industria. Anteriormente, como te digo, en Fuera de Series ya estábamos trabajando el podcasting y yo también trabajaba con mi marca personal, con personas que querían hacer podcast, pues haciendo asesoramiento o haciendo ediciones. Pero lo que era una industria de decir, bueno, plataformas que se interesen en comprar, marcas que quieran hacer branded podcast, estaba empezando casi en 2020 en España. Y fue cuando dimos el paso. Teníamos un proyecto y dijimos, bueno, pues vamos a hacer las cosas bien, vamos a montar la empresa y aprovechar pues eso, la relación que tenemos y todos los años que llevamos ya en el medio. Y ahí es que tú empiezas a trabajar con Podimo, ¿verdad? Y con Spotify, con Amazon Music, durante tu tiempo con Ecos. Exacto, sí, con Ecos es como cuando empezamos a trabajar, digamos, ya con marcas y con empresas más grandes. Con algunas empresas teníamos algo de relación, bueno, al final en Fuera de Series habíamos tenido patrocinios y demás, pero lo que es, y habíamos hecho, por ejemplo, un podcast original para el canal TNT, habíamos hecho algunas cosas, pero lo que es plataformas es que todavía no habían empezado a hacer producciones aquí. De hecho, nosotros fuimos de los primeros, o sea, Podimo contactó conmigo porque yo en ese momento llevaba la producción de un podcast de mujeres emprendedoras que se llamaba Lidérate y en aquel momento inicial ellos estaban buscando contenido para la plataforma y me contactaron por este proyecto que yo llevaba aparte. Entonces, bueno, ahí empezó un poco nuestra relación con ellos, sí. ¿Y podrías decir que hay alguna parte en específico que te gusta más del proceso de producción o del proceso de hacer podcasting? A ver, yo creo que todos los que empezamos a hacer podcast lo que nos mueve mucho es comunicar, ¿no? Compartir, grabar. Hay algunos que les flipa editar, pero no suele ser lo habitual. Yo he disfrutado muchísimo editando. Os escuchaba en un episodio que comentabais cuando haces un diseño sonoro de esos súper cool que llevan 27 millones de pistas y con ambientación sonora, es muy chulo. Si te gusta, lo disfrutas, o sea, se te pasan las horas que dices, no me he levantado ni para ir al baño ni para comer, pero creo que eso es más minoritario. Creo que la mayoría de gente lo que disfruta más es grabando y que tenemos mucho palique. Entonces, Sí. a mí esa parte me gusta mucho, pero es verdad que ahora no la hago apenas. O sea, realmente yo ahora estoy más detrás, ¿no? Detrás de los micros, organizando proyectos y produciendo. Y sí, me gusta bastante esa parte, la propia de producción, de organizar, de montar equipo, pues si hay que buscar invitados, esa parte me gusta, pero es verdad que echo de menos grabar. Sí, es el mal, ¿no? De cuando de repente uno tiene que empiezas a trabajar algo que te gusta mucho, ¿no? Claro. Y entonces es como que, ¿cómo te vas dividiendo? Exacto. Yo admito, soy más de edición, pero entonces, y de producción, y como que esa parte, soltarla me da un poco de trabajo, decir como que dale tú, haz tú esa otra parte y yo me encargo del resto. Es difícil. A mí me encantaría darle la edición a quien sea. Tú editas. A ver, es que, no sé, a mí por ejemplo me gusta mucho editar, pero editar sobre todo eso, ¿no? O sea, un docu, una ficción, un narrativo, pero por ejemplo editar conversacional, pues a veces es según cómo tedioso. Tengo la suerte que tengo clientes que me interesan los temas que tratan, entonces bueno, pues está guay, pero algunas veces que te ha tocado hacer cosas, yo qué sé, de temas que te son totalmente ajenos, pues se hace un poco pesado, ¿no? Pero Es un bueno, marrón. son gajes del oficio. Sí.
María, entonces cuéntanos un poquito de Podwoman, que este evento que tú lanzaste en 2021, que suena bien interesante, ¿verdad? Un evento para ayudar a mujeres en el podcasting y darle visibilidad. Sí, pues mira, Podwoman realmente es una cosa que no con este nombre, pero que yo tenía en mente desde casi mis inicios, desde el 2014 te diría que asistí por primera vez a un evento de podcasting aquí en España. Aquí la comunidad amateur de podcasting era muy fuerte, muy comprometida y había muy buen rollo y hacíamos eventos y demás. Había un evento anual que se llamaba las JPod, donde pues nos juntábamos, hacíamos talleres y había pues un clima muy agradable de aprendizaje, de contactos, ya te digo, muy chulo. Y de ahí he sacado grandes aprendizajes y grandes amigos. Y la primera vez que yo asistí a uno de estos eventos fue en 2014 y realmente allí, chicas, éramos muy poquitas, realmente muy pocas. Es que no te sé decir cifras, pero es que a lo mejor de chicas éramos 10, o sea, tendría que hacer memoria y creo que podría contar el número que éramos, pero éramos muy pocas. Es verdad que eso también ha ido cambiando, en el podcasting se han ido incorporando más mujeres, aquello respondía a la realidad, o sea, en el evento éramos pocas porque también haciendo podcast éramos pocas y yo pensé ya en aquel momento que sería chulo hacer un evento en el que nos juntáramos las chicas, ¿no? Bueno, aquella idea pues estaba ahí como millones de ideas que tenemos y no se hacen. Luego en 2017 yo cogí un poco el liderazgo de este evento que te digo de podcasting, que en aquel momento era el podcasting amateur, las JPod, y en 2017 lo organizamos en mi ciudad, en Alicante, porque va rotando de ciudad cada año, ¿no? Allí aprendí un montón de los eventos. Justo en nuestra edición 2017 ya empezaba aquí un poco el run run, ya estaba Prisa haciendo podcast, ya empezaba a moverse un poco el avispero y nuestra edición intentamos hacer un poco abrir el podcasting a todo el mundo, ¿no? Al podcasting que continuaba siendo un hobby y al podcasting que se quería empezar a profesionalizar en mi edición. Y ahí aprendí un montón del tema de eventos y como que la idea de hacer un evento de mujeres volvió con fuerza. Y fue en 2021, que aún estábamos con todo el tema de la pandemia, ya con la productora, ¿no? Y esa estructura de la productora de Ecosmedia montada, que dijimos, bueno, pues puede ser el momento de hacerlo. Hicimos una edición online, funcionó súper bien. La verdad que tuvimos la suerte de contar con un montón de participantes que se volcaron, con el apoyo también de los patrocinadores y la verdad que fue un éxito de asistencia y de crítica y yo estoy súper contenta de todo el valor que compartimos en ese evento, que además fue gratuito para los asistentes. Las charlas están todavía disponibles para quien quiera verlas en el canal de YouTube de Ecosmedia y lo repetimos en el año siguiente, en 2022. Lo que pasa es que ya en ese momento para mí no tenía mucho sentido seguir haciéndolo solo online, ¿no? Porque venía muy con el clima de la pandemia, pero no era el momento para nosotros para dar el salto a presencial. Primero porque yo tuve a mi primer hijo y entonces di un poco un paso atrás a nivel profesional y era como, para hacerlo online a lo mejor seríamos capaces, pero no acabo de ver que tenga el valor que quiero darle, entonces digamos que se quedó en pausa, ¿no? Y mis compañeros Miguel y Francis no paraban ahí de achuchar diciendo, María, tenemos que retomarlo. Y realmente este año estaba ya bastante decidida, aunque he tenido otra niña, que es que los niños te paran, que ahora tiene 4 Te meses. paran todo. Pero bueno, es esa contradicción, que la maternidad te da como súper energía y creatividad y a la vez dices, vale, ¿y dónde están las horas para ejecutar todo esto? Exacto. Entonces, bueno, pues este año solicitamos la ayuda del Ministerio de Cultura para podcasting que llevan unos años dando y hemos tenido la enorme suerte de que el Ministerio nos haya apoyado en el proyecto y claro, pues es una base para poder dar ese salto al presencial, que es lo que yo veía que tenía sentido. Entonces, pues en este año podremos hacer una edición, la haremos en Madrid, todavía no tenemos la fecha cerrada, pero bueno, creo que va a estar muy guay, queremos mantener el streaming, pero poder vernos en persona y hacer ese networking y un poco ese apoyo que creo que en este tipo de eventos y más siendo para conocernos las mujeres y para ponerlas en valor, creo que tiene todo el sentido el poder hacerlo en presencial. Así que muy contenta y a la vez abrumada de todo el trabajo que se nos ha venido encima.
No me lo puedo imaginar. Pero sí, lo de la parte que dices, esa de estar presencial, encontrarte con gente que están en lo mismo tuyo, esa comunidad, es una parte, yo creo que mágica. Sí, Que y en podcasting yo me he dado cuenta que la gente es así como que sí, bien muy buena vibra. abierta. Como que, Sí. sí, 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 a sí. mí es que me pasaba que cuando iba a los eventos, luego me volvía como con un chute de energía muy bestia, ¿no? Y pues muy ilusionada. Entonces es verdad que en los eventos online tienes toda la parte del valor del contenido, porque sí, ahí eso lo tienes, pero digamos que esa energía revitalizante que te da como un empujón para dar un salto a lo mejor en tu proyecto, pues no la tienes igual y es lo que queríamos un poco buscar en esta nueva edición de Podwoman. Y lo que escucho, ¿verdad? Cuando cuentas toda esta trayectoria y también, como te mencioné ahorita, escuchando tu episodio con Iván en Campus Podcast que lo hicieron al lado de la playa, bien interesante, es que esa comunidad siempre ha sido bien abierta, bien cultuosa, o sea, como que tú mencionabas, ¿verdad? Que todos eran amigos ya o empezaron o se conocieron así en el podcast y me sorprende también viniendo, obviamente, en España, un país tan grande la comunidad del podcasting empezó como que media, o sea, pequeña y estaban todos como que, ¿verdad? Casi como si todo el mundo se conociera, de esa manera. Y han seguido, ¿verdad? Mm. Creciendo. Bueno, yo creo que ahora ya hay como muchos diferentes grupos, ¿no? Antes era Claro, claro. como estábamos los que éramos y ahora realmente hay como muchas comunidades de podcasting. Realmente, eh, antes si te gustaba el cine y las series, es que tú podías contar con los dedos de una mano los podcasts que éramos de esa temática, entonces claro, nos conocíamos todos o no te digo ya metapodcast y demás. Ahora, por suerte, no es así. A mí a veces me descubren podcast que digo, pero este podcast lleva 5 temporadas y no lo había visto nunca, ¿no? Entonces, bueno, eso es buena señal, malo para el FOMO, pero es bueno para el podcasting. Pero sí que es verdad que muchas de esas personas que nos conocimos en ese momento continuamos teniendo muy buena relación. Algunos siguen haciendo el podcasting por amor al arte y disfrutando de esa afición y otros nos hemos profesionalizado y yo reivindico mucho estos perfiles porque es verdad que ahora estamos en un momento en que hay un montón de gente que hace podcast o entre comillas lo que son podcast o no, que eso es el debate que tenemos ahora en estos días, ¿no? Pero muchos son a lo mejor agencias de talentos o son productoras de audiovisual o son, no sé, antes casi que nos quejábamos entre comillas del que venía de radio pura y ahora casi que ese es el más amigo porque es que ahora todo el mundo se supone que hace podcast. Yo he visto compañías de teatro que dicen que hacen podcast, o sea, lo que tú quieras. Entonces yo reivindico mucho esos perfiles que venimos del podcast de verdad. O sea, en Ecos nosotros siempre decimos eso, somos una productora de podcast, pero que somos de podcast. No hemos abierto una pestañita en nuestra web diciendo que ahora hacemos podcast, ¿no? Entonces, sí que es muy guay ver que gente que empezamos en aquel momento ahora se está dedicando a ello, como Iván Pachi, por ejemplo, o Sune, o Eove, o muchos compañeros de aquí de España, sí. Y hablando de eso, esa es la pregunta importante. Para María Santoja, ¿qué es un podcast? Pues justo escuché que estabais debatiendo, creo que fue la semana pasada, ¿no? O hace 2 semanas estabais debatiendo esto y yo misma pensaba, es que me parece increíble que sigamos con este debate, pero es que es verdad que es necesario. O sea, hubo como un tiempo en que ya parecía que no hacía falta, pero ya con la incorporación de las plataformas y los podcasts cerrados, pues ya era como, claro, esto es podcast o no es podcast porque no tiene feed, pero es que ahora ya estamos metiendo como podcast cualquier cosa, ya con el anuncio de YouTube de sus no sé cuántos mil descargas de lo que ellos llamen podcast. Entonces es como que nunca se acaba ese debate. Para mí, creo que hay algunas características, o sea, yo tampoco he sido súper defensora del feed, quiero decir, a mí me gusta ese podcasting y vengo de ese podcasting, pero creo que un podcast que esté en una plataforma cerrada puede ser un podcast, pero tiene que tener un tipo de narración que lo diferencia, por ejemplo, de un reportaje de radio enlatado o de un programa enlatado. O sea, tiene que estar pensado para esa difusión, no que sea una redifusión, por ejemplo. Eso para mí es importante. El tono, normalmente el podcast tiene una comunicación muy cercana, mucho más que otros medios que están más impostados. Y luego el que tenga como una serialidad.
¿no? O sea, si haces 2 episodios y ya, pues para mí eso no es un podcast. O sea, más allá del tema del feed, que sí que creo que es importante y creo que es muy a reivindicar, no, como las bases, ¿no? El audio y el feed, creo que la serialidad y el tono y que esté pensado para ese medio serían como las otras cosas que para mí necesitas como hacer check para considerarlo un podcast. Interesante, me gusta esa perspectiva. O que te Porque puedas sí. suscribir también, ¿no? Aunque no te suscribas a un feed, que haya algún botón de suscripción de alguna manera, ¿no? O sea, en Podimo, pues no hay un feed porque está encerrado, o en Spotify, pero sí puedo seguir esto y que me vaya apareciendo. Claro, en YouTube también. Lo que pasa es que YouTube es que lo ha hecho demasiado amplio. Es difícil responder esto ahora. Sí, el hecho de que puedas conseguir como que el ejemplo que siempre doy, yo sé que está trillado, pero es que lo del sonido de los pájaros en YouTube para mí me voló la cabeza que lo consideren un podcast. Es como que, no, eso puede ser un white track inclusive, que puedes poner para lo que sea, no me digas que es Cualquier un podcast. cosa. Claro, bueno, por ejemplo, sonidos de estos para dormir, ¿no? Ya es como ya, pero ¿qué sentido tiene el episodio 1 con el 61? O sea, no sé, no, pues bueno, sí, a lo Y mejor eso se está están hecho. haciendo miles de dólares también. Sí, esa gente está haciendo mucha pasta haciendo un contenido muy sencillo. Yo creo que estamos tontos, ¿no? Nosotros. Estamos Sí, fuera del canal, tenemos que meternos a hacer sonidos de ambiente. Y viviendo al lado de la playa es como que para tener 7 Claro, la episodios grabadora distintos de la playa por la mañana, la playa por la tarde, la playa por la noche. Total. María, ¿de dónde la gente te puede conseguir, seguirte, seguir tu trabajo? Pues en mi web tengo toda la parte más que te decía de marca personal, que hago más el trabajo sobre todo con emprendedores y marcas personales, que es mariasantonja.com, la productora Ecosmedia. Y bueno, en redes estoy más en LinkedIn últimamente y bueno, y en Substack, que estoy empezando a ser un poco más consistente con la newsletter, que se llama Soy Toda Oídos también, si me quieren leer por ahí. Ahí está todo. Súper, muchísimas gracias por tu tiempo y por escucharnos. Nos emociona eso un montón. Sí. Nada, un placer. Se aprende mucho y me gusta mucho además que traéis estos debates, ¿no? Y escuchar a dos personas que se dedican a ellos como, bueno, no estamos aquí solos, ¿no? Hay otros compañeros que están, pues eso, dándose cabezazos con el video podcast como yo. María, muchas gracias. Un placer. Esa conversación estuvo bien interesante, hubo muchas líneas de conexión ahí, así es que muchas gracias a María por tomarse el tiempo de hablar con nosotros. Bueno, pasamos ahora a los tips, trucos y estrategias, y aquí hay unos trucos interesantes que yo sé que a Mayra le gustan para enganchar a tu audiencia. Te digo, cuando anoche estaba escribiendo, el miércoles, ¿verdad? El miércoles por la noche estoy escribiendo esto, todos los trucos que encontré, y dije como que todos estos como que van a ser del gusto de Mayra. Yo sé que estos son como que van directo a lo que ella hace. Yes, exacto. ¿Cuáles son los trucos que la gente de Podio compartió para enganchar tu audiencia? Pues mira, uno que definitivamente hay que hacer, que es que tienes que mantenerte informado con los intereses de tu audiencia. Tienes que ver qué es lo que tu audiencia quiere, qué está buscando, si hay un cambio en la tendencia de lo que tu audiencia está buscando, y eso hay que estar todo el tiempo oído en tierra, buscando a ver qué es lo que la audiencia quiere. Así es que súper importante. El segundo que dicen es conocer a la audiencia. La conoces si estás con el oído en tierra, sabiendo qué es lo que quieren. Así es que bien importante también. Y lo otro que te dicen es que encuentres un ángulo único e innovador, que no es que tengas que presentar temas nuevos, porque definitivamente la rueda está inventada, no hay que inventarla nuevamente, pero de los mismos temas que ya están saliendo por ahí, pues busca tu punto de vista, establece cómo lo ves tú y no te conviertas en fotuto de lo que otra persona necesariamente dice. O si hay algo con lo que estás de acuerdo, pues sencillamente di que estás de acuerdo y también pon tu punto de vista en eso, no te quedes ahí nada más fotuteando. Y que te inspires de historias reales y escuches a la gente a tu alrededor para que los invites a que compartan sus experiencias únicas. Storytelling, gente, storytelling. Storytelling funciona.
te ayuda a conectar muchísimo. Así es que estoy de acuerdo con esos trucos para enganchar. De verdad es que sí. A mí el más que me gusta ahí es el de encontrar el ángulo único, innovador. Sí. Yo creo que eso es bien importante y más ahora cuando, ¿verdad? La gente te dice, todo el mundo tiene un podcast y es como que, ok, vamos. O sea, todo el mundo tiene un podcast, entre comillas. Pero, ¿cómo entonces tú vas a hacer que tu podcast sea distinto? Y ahí es que entonces vas con el ángulo único, con tus experiencias propias o con las experiencias de las personas, sacarle, ¿verdad? Esas experiencias, sacarle esas historias para que te diferencias de la manada, ¿verdad? De todos los podcasts que hay de tu tema. La manera yo creo que de sacar ese ángulo propio es eso, es tú también discernimiento, pero también usando el storytelling, ¿sabes? Es una manera bien nítida y que engancha. A mí, cuéntame una historia. Yo creo que yo empecé en comunicaciones y comencé en cine y me moví a podcasting y todo por el asunto de cuéntame una historia. O sea, a mí me encanta, yo soy una apasionada de las historias, me encanta que me cuenten historias, así es que creo que no soy la única, ¿no? Espero. No, o sea, no, yo creo que no eres la única. Y las historias van a seguir hasta que la última humana desaparezca. Siempre va a haber historias, siempre va a haber alguien contando algo, ya sea real o sea una historia inventada, pero siempre va a haber algo que contar. Como dice mi compi Iliana, es el amor por el chisme. A la gente le encanta la cuestión de como que, esta historia que me están contando aquí, qué chévere. Así es que sí. Esto está bueno. Mira, entonces vamos a pasar ahora a los 3 mitos sobre consejos para lanzar un podcast. Uh-huh. Esta gente de Podcast Host dice que hay que eso de crear hype es como que una distracción. Cuando tú vas a tirar tu podcast, dice como que no necesariamente es algo que debes hacer. ¿Qué tú crees de eso? Cuéntame de eso. Yo creo que un sí, pero no. Un sí, pero no. Me explico. El crear hype es necesario porque si sencillamente tú sacar un episodio y no decir que estás sacando un episodio, tu podcast no le va a caer del cielo a nadie. A veces puede tener esa suerte, un unicornio, pero eso es bien raro que pase. Entonces necesitas sí dejarle saber a la gente qué es lo que estás haciendo para que la gente te escuche, porque es la única manera en que vas a atraer escuchas a tu programa. Así es que para mí es un sí pero no, porque es que también hay que pensar que el sacar un proyecto va a tomar algo de tiempo. Claro. No es como que, y yo sé que hay mucha gente que te dice por ahí, saca tu podcast en 7 días. Sí, técnicamente puedes sacar tu podcast en 7 días o en 3 días, pero la estrategia detrás de eso, ¿dónde está? Necesitas una estrategia para mantenerte y que sea más de un episodio, que sea más de 2 episodios para poder conectar con esa audiencia. ¿Quién es tu audiencia? ¿A quién le vas a hablar? Y toma un tiempo en lo que uno como que encuentra a su audiencia, ¿no? Esa gente que y empiezas a afinar. Toma su tiempo. Así es que yo creo que sí, pero no. De nuevo, sí, pero no. ¿Cuáles fueron esos mitos que esta gente dice sobre lanzar el podcast? Pues mira, uno de los que te dicen es que un mito es que lances con 3 episodios, que te dicen como que el perfeccionismo y el reto de producir 3 episodios podría ser demasiado para creadores nuevos. Pues de nuevo digo, sí, pero no. Yo sí hice lo de lanzar los 3 episodios y a mí me fue bien lanzando los 3 episodios. Para mí fue como el efecto que Eliana no sabía que era esto, el efecto binge, que es el efecto maratón, como le dicen en español, binge en inglés, que ella sabía lo que era el efecto maratón, pero no el binge. Yo soy de las que si atrapo un podcast de repente que me gusta, yo voy a escucharme más de un episodio, si puedo, de una sentada. Por lo tanto, ese efecto, si tú le das algo bueno, en mi caso, yo lo hice en plan, pensé qué es lo que necesita mi audiencia, cuáles son sus puntos de dolor y cuáles son 3 temas que puedo tocar. Y no son largos los episodios que hice, son episodios cortitos, tocando puntos bien específicos, no me tomó mucho hacerlos, los saqué. Sí puedo entender que si es algo que estás haciendo por primera vez, te agobie un poco y entres como que, ay, tengo que sacar, ay, tengo que hacer, ay, sí, es posible,
Pero si, como dice mi papá, la mejor manera de comerse un elefante es bocado a bocado. Así es que divídelo en pedacitos, divídelo en pedacitos y funciona. Yo creo que ese mito como que no estoy muy de acuerdo con él. Sí. A mí me pasó así. Eso de lanzar. Yo lancé este podcast con 2 episodios. Ujú. Y se me hizo, yo me tardé un montón, y se me hizo como difícil, como que, diablo, pero hacer las 2 cosas y cuadrar y entrevista y editar y esto y lo otro. Mm. Y sí me dio un poquito de analysis paralysis. Es como que Ujú. no estaba seguro qué hacer. Que como tú dices, yo puedo ver que haya gente que vea ese consejo y diga, yo, espérate, pero 3, si yo no puedo hacer uno. Sí, Y sí, más si le gente entra la que, y cagadera. más, ajá, y más gente que está empezando, ¿no? Que es su primer Ujú. podcast. Ahí sí yo podría ver eso. Pero ya gente más experimentada como nosotros, o sea, 3, olvídate, eso lo hago ahí eso lo hago ahí rápido. No, y toma tiempo en lo que tú, o sea, yo cuando lancé en lo que haces café, que lo detuve porque no iba para nada, como que me empecé a dar cuenta de todos los errores y las cosas y dije, voy a relanzar. Ese relanzamiento a mí me tomó 6 meses y cuidado, sí, un poco más, en lo que yo realmente enfoqué y dije, ok, esto es lo que voy a decir, lo voy a hablar de esta manera, Claro. se va a llamar de esta manera. En lo que llegué a ese punto, me tardé. Así es que, y claro, estaba trabajando con otros clientes y haciendo un montón de cosas que no Ah, era como que tenía el día entero para ponerme a pensar en eso. Pero ponle fecha, esa es la clave, ponle fecha y después que le pongas fecha, pues lo que te dije, bocado a bocado, un pasito a la vez y va a salir, yo creo que sale. Así es que ese sí, pero no. Sí, pero no. No estoy tan de acuerdo. El otro que dice es obtener valoraciones y reseñas a las primeras semanas. Los ratings de 5 estrellas y reviews no tienen el mismo peso para las recomendaciones en Apple Podcast que tenían hace años, pero sí son buenos para mantener la motivación y comprobar la calidad de tu podcast. Ahí sí estoy de acuerdo. No necesariamente, o sea, que tenga una valoración de 5 estrellas y salió ayer, pues a mí me da sospecha de que va a ser la tía, sí, no, la que le dio las 5 estrellas. Sí, 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 sí. Sí. Así es que no necesariamente eso. Y lo de crear el hype del lanzamiento, como te dije, yo creo que sí es importante que les dejes saber a la gente que vas a hacer algo, porque si no, ¿quién te va a escuchar? Claro. Nadie. Yo creo que lo de los ratings y reviews, sí, o sea, antes pues, era como que una manera Ujú. de decirle a Apple Podcast, ¿verdad? Que tu podcast está aquí, la gente lo está escuchando o lo que sea. Ya eso no es necesariamente el caso y usan otras variables para hacer eso. Igual tú puedes Ujú. hasta escribirle directamente, hay maneras de tú escribirle, Sí, mandarle mensaje a Apple Podcast y decirle, mira, mi podcast es nuevo y es noteworthy, well, new and noteworthy, como que mi podcast es nuevo y vale la pena y estas son todas las cosas por las cuales yo pienso que vale la pena y considérenlo. Y entonces ellos pueden entonces decidir si te agregan en esas listas o no. Ya es más sí. fácil. O sea, antes había que hacer estos trucos de gaming the system y toda la cosa, Ajá. y ahora literalmente tú le envías una forma y le dices, mira, por favor, considera Saqué mi mi podcast. podcast, Mucho más fácil. considéralo, por favor. Y puede que Yeah, salga. Sería un palo. exacto. Pero entonces, lo que sí para mí es como dice el autor de este artículo, es pues concentrarse en las cosas que uno puede Ujú. controlar, como la calidad del Exacto. sonido, la planificación de los episodios y todas esas cosas. Sí, o sea, por eso, esa parte es sumamente, que era lo que te decía, es sumamente importante, ¿no? Lo de Ujú, ujú. eso que cuando te venden que puedes sacar un podcast en 3 días, en 7 días. Sí, pero ¿qué contenido va a haber ahí? Esa estrategia detrás de, ¿no? O sea, ¿qué contenido hay? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a estar manteniéndome generando contenido continuamente para no caer Claro. en el cementerio de podcast? ¿Sabes? Todas esas cosas necesitas tenerlas en cuenta y yo creo que es algo que va a la par y pues buscar ayuda de alguien si puedes, ¿no? Para que te Claro. eche la mano. Bueno, les recordamos a todos ustedes que todas estas notas son de la edición de Tropical Podcasting de esta semana, así que vayan a tropicalpodcasting.com y se suscriben para que le llegue primero a su email y después nos escucha aquí a nosotros discutiendo todas esas cosas. Mayra, cuéntame qué está pasando contigo. Está pasando que estoy pompeada, como te dije, ¿sabes? Hay sol
Hay sol, el clima está mucho mejor. Pero además de eso, saqué un episodio ayer para Alto y Claro en el que hablo de la importancia y el poder que tiene el crear contenido de formato largo, como lo que es un podcast o un blog o un video podcast. Y es como para salir de esa rueda del hámster, ¿no? Si estás como todos los días tratando de crear contenido nuevo y diferente para redes sociales, pues contenido de largo formato te puede ayudar a salir de esa rueda. Y que no solamente te ayuda a conocer tu audiencia, sino también a conocerte a ti como comunicadora, como comunicador, como creador o como creadora. Que eso es importante, porque empiezas a ver como que qué te gusta contar, cómo te gusta contarlo, las técnicas para enganchar con tu audiencia y crear esa comunidad. Así es que eso... Hablo de eso, si te interesa, en Alto y Claro lo consigues. Sí, yo creo que eso no, yo creo que eso es bien importante en el viaje de uno como creador, ¿no? De descubrirse y saber, ¿verdad? Cómo mejor comunica y haciendo ese tipo de contenido así un poquito largo es que tú te das cuenta si esto de verdad es para ti o de la manera en que mejor puedes comunicar. Así que eso es un gran consejo. Yes, ¿y qué está pasando contigo? Cuéntame. Pues mira, seguimos trabajando ¿sabes qué? Ayer fue la primera vez que terminé de escribir Tropical Podcasting. Este miércoles terminé de escribir Tropical Podcasting justo a la medianoche. ¡Oh, bravo! Y solamente porque empecé el martes pasado, como que tenía break y dije, ¿sabes qué? Voy a empezar. Y ahí fue que salieron todos los reportes y dije, dame empezar a escribir desde ahora para no estar hasta las 2 de la mañana como siempre hago y después tener que levantarme temprano para grabar aquí contigo. So, déjame mejor empezar temprano. Pero sí, o sea, ya entonces también con Tropical Podcasting terminamos la sección este mes de las mujeres haciendo cosas cool en el podcasting. Eso era una sección obviamente para el mes de la mujer en marzo, pero le pregunté a la gente a ver si les gustó esa sección, porque a mí me gustó, como que me gustó, ¿verdad? Darle el spotlight a diferentes mujeres haciendo cosas interesantes y que cada una fuese distinta, ¿no? O sea, como que sí, pues la primera Florencia, pues ella es productora, María también es productora, pues ellas son bastante similares, pero entonces está América, que es más como que consultora, entonces estaba Tali, que es más como que la techie, ¿verdad? Detrás con la tecnología y las aplicaciones. O sea, que eran como que cosas distintas, cada una haciendo cosas distintas. Y me gustó y no sé si estaría cool, ¿verdad? Agregar gente, como que agregar a todo el mundo y hacerlo, qué sé yo, hacerlo una vez al mes. No sé, aquí estamos haciendo brainstorming al aire. Estábamos hablando de eso, de ver esas opciones, así es que nos dejen saber, que nos envíen mensajes. Estaría chévere saber qué les gusta. Eso, ¿te acuerdas eso que hablamos de comunicarte con la audiencia? Ah, exacto. Sí, está. Bien importante. Sí, que exacto. Nos deja saber y entonces vemos cómo lo agregamos o lo hacemos quizás, no sé, hacer una parte... una sección en el newsletter, pero se hace más por una sección aquí en el podcast, o hacemos un episodio extra para el podcast con todas estas entrevistas. Vamos a hacer una encuesta. Creo que debemos hacer una encuesta, Julio. Sí. Lo inventamos. Bueno, Juli, ¿dónde te consiguen? A mí me consiguen en Instagram como Julio Axel Ponce, en LinkedIn como Julio Axel Ponce, en Blue Sky también como Julio Axel Ponce, el newsletter, en todos estos sitios también, tropicalpodcasting.com. Y qué está pasando en el podcasting, donde sea que usted consuma los podcasts, ya sea en audio o en video, no importa. Porque estamos en YouTube también. O sea, usted puede ver un video de este podcast, de este episodio. O sea que no nos va a ver las caras, pero lo puede ver. Puede verlo. Puede ser, en YouTube es un podcast. Pues sí, exacto. Sí, sigue siendo podcast. Yo me aseguré de ponerle un tag de podcast y por lo menos puedo defenderme de que, ¿verdad? Esto originalmente es un podcast, pero pues está como video. ¿Y a ti, Mayra? Me pueden conseguir en Instagram como Mayra Ortiz Nieves. También me consiguen en LinkedIn. Estoy empezando a moverme un poquito por ahí por LinkedIn. Sí. Sí, estoy así tocando el pie en la piscina, a ver qué tal. Y también me consiguen así mismo. Y también me consiguen en podcasterasmedia.com.
Y nada, eso es todo por hoy, así que nos escuchamos el jueves que viene. Hasta pronto.